el malo y la justicia de Dios. Hay algo interesante en este salmo que no mencioné la semana anterior, que habíamos visto el salmo número 9, porque quise dejarlo para este salmo. Y la razón es que antiguamente el estudio del salmo 9 y del salmo 10 era uno solo. Es decir, que incluso en traducciones más antiguas, como por ejemplo la Septuaginta, el salmo 9 y el salmo 10 aparecen juntos. Es un solo salmo. Es como si fuera parte 1 y parte 2. E incluso ambos salmos en conjunto, el 9 y el 10, tienen una estructura de acróstico. Y un acróstico es una frase o una palabra que inicia con una letra y que en conjunto esa letra después puede formar una palabra. En este caso, este acróstico está basado en el alfabeto hebreo, desde el Salmo 9 y el Salmo 10. El Salmo 9 avanza en cada estrofa con una letra del alfabeto hebreo y va avanzando conforme esa respectiva letra. Y luego cada una de las líneas inicia con su respectiva letra. Es poesía hebrea. Casi llegando al final del Salmo 9, se detiene, pero en el Salmo 10 reinicia nuevamente el acróstico donde se quedó el Salmo 9. Eso nos da a entender que originalmente era un solo salmo. ¿Por qué está dividido? Bueno, para su estudio en una mejor opción o versión es una división. Pero la realidad es como si pudiéramos verlo, la justicia de Dios parte 1 y la justicia de Dios parte 2. En el Salmo número 9, que es parte 1 de la justicia de Dios, vemos cómo esa justicia se aplica a las circunstancias. Pero en la parte 2 del Salmo 10 vemos qué hay de la justicia de Dios respecto al malo. Y aquí habla respectivamente de las personas. No solamente circunstancias, sino ya se dirige a las personas. Primero, David no entiende por qué hay circunstancias en nuestra vida que parecen injustas. Pero ahora en el Salmo 10, David habla de por qué la gente que es injusta y que es mala no recibe la justicia de Dios como debería de estarla recibiendo. Entonces ahí entendemos que es parte 1 y parte 2. Por esa razón yo asigné este título, el malo y la justicia de Dios, porque tiene que ver con lo que vimos la semana anterior, pero ya ahora más enfocado al malo y a los comportamientos que él tiene y el por qué Dios no está actuando contra el malo, como en su palabra dice que él actúa contra el malo. Y a veces eso nos causa un poco de confusión. Incluso el mismo salmista David, también él está confundido. No entiende por qué Dios está actuando o reaccionando así. En el verso 1, David comienza con una pregunta. Y allí nos vamos a identificar muchas veces con la pregunta que está haciendo David, porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y seguramente tú también. David pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Y aquí ya tú tienes que ir enfocando cada una de las palabras de David a las personas. Entonces David nos está diciendo que en los tiempos en el que él estaba enfrentando tribulación por personas, a su parecer, era como si Dios estuviera escondido o estuviera lejos. David era consciente del mundo perverso que lo rodeaba. Nosotros también debemos de ser conscientes de eso, que vivimos en un mundo malo, lleno de gente mala. Y que si no fuera por Cristo, nosotros seguiríamos siendo gente mala. Diariamente David observaba el actuar del malo que constantemente lo afectaba a él. Y la realidad es que la conducta del malo, aún en nuestro tiempo, nos afecta a nosotros. Porque creo que el mundo sería diferente si solamente el malo afectara al bueno, si el malo afectara al malo y el bueno afectara al bueno. Viviríamos en un mundo equilibrado, donde delincuentes únicamente robarían a delincuentes, asesinos matarían a asesinos. La realidad es que no es así. En la vida diaria, el malo abusa del bueno y el fuerte abusa del débil. Y David no entendía por qué el mundo es así. Sin embargo, él era consciente de que el mundo es así.
Tal como Caín se levantó contra su hermano, parece que el mundo se levanta todos los días buscando dañar al bueno, al justo. En este caso, y creo que es obvio, pero nosotros somos Abel, ¿no? El bueno que sufre por las astucias y los planes del malo. Desde luego, David había sufrido dolor. David había sufrido persecución a causa de hombres malos. La vida de David en general había estado relacionada con hombres malos. No podemos olvidar que por muchos años David fue perseguido por Saúl, un hombre malo, que se había vuelto atrás de los caminos del Señor y que ahora estaba persiguiendo al que Dios había ungido. Y David no entendía por qué Saúl permanecía tanto a pesar de que él era malo y hacía cosas malas, y él era bueno y andaba huyendo. Y hay un contraste entre el malo Saúl viviendo en su palacio y el bueno David oculto en la cueva de Adulam. Saúl rodeado de su gente, rodeado de príncipes, rodeado de soldados, de generales de ejército, y David en la cueva de Adulam rodeado de los desesperados, los abatidos, los dolientes, los desilusionados. Y a veces es difícil entender esa parte. Y lo primero que David hace es preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú le has preguntado a Dios ¿por qué? Pareciera ser que es la principal pregunta que el creyente tiene hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en algunas ocasiones, bajo la instrucción de la iglesia, nos han reprimido por años la posibilidad de preguntarle a Dios por qué, sino que intentan manipular un tanto nuestra mente para llevarnos a entender que no le puedes preguntar a Dios por qué, sino mejor pregúntale para qué. Como si fuera malo preguntarle a Dios por qué. O si el cielo pudiera abrirse y caer un rayo directamente a aquel que pregunta por qué. Sin embargo, cuando vemos a David, lo primero que él hace es preguntar ¿por qué? No está mal preguntar por qué. Creo que en sí lo que está mal es la intención con la cual yo lo pregunto. Yo puedo preguntar por qué para aprender o puedo preguntar por qué para cuestionar. No es lo mismo que yo esté cuestionando a Dios a que yo quiera aprender de Dios. Y ahí yo tengo la posibilidad de preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Cuál es la razón del por qué tú estás haciendo esto en mi vida? Enséñame. No es el mismo por qué cuando tú llamas a tu hijo y le preguntas ¿por qué hiciste esto? Cuestionando, esperando una respuesta usando tu autoridad. Sino más bien es de un hijo a un padre que le pregunta ¿por qué? ¿Cuántas veces tu hijo te ha preguntado por qué? Papá, ¿por qué el cielo es azul? Y tú dices, hijo, porque así lo hizo Dios. Papá, ¿por qué llueve de arriba abajo? Porque así lo hizo Dios. Ahora, tampoco es toda esa respuesta siempre, ¿no? Papá, ¿por qué yo me parezco a ti? Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Y preguntan nuestros hijos, ¿por qué? Pero no nos están cuestionando, simplemente quieren aprender. Entonces depende mucho cómo le preguntamos a Dios. Y David lo está haciendo desde una perspectiva de no entiendo lo que está pasando. De hecho, creo que estoy un poco a disgusto con lo que está pasando, pero quiero que tú me enseñes por qué está pasando así. Enséñame, ¿por qué? Segundo, David, vemos en este pasaje que él está un poco confundido con la lógica de Dios y con la lógica humana. ¿Por qué? La lógica de Dios nos enseña que siempre el bien triunfa sobre el mal. Pero en la lógica práctica de la vida diaria, el bueno está recibiendo una golpiza y no está haciendo nada. Lo que está pasando en la teoría es una cosa, en la teoría bíblica, y lo que está pasando en la vida diaria es otra. Se supone que Dios
bendice al bueno y castiga al malo. Eso pasa en la lógica bíblica. Pero en la vida diaria, David se estaba dando cuenta que el malo seguía de pie y que él estaba muy débil. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestra propia vida? No entendemos por qué si su palabra dice algo, nos está pasando lo opuesto a lo que su palabra dice. Por eso David está preguntando ¿por qué? ¿Por qué si se supone que el malo debería de estar derrotado y yo triunfante, parece que él está triunfante y yo derrotado? No entiendo. Y luego David hace una especie de no tanto una defensa, sino más bien presenta su caso respecto a por qué él no entiende cómo funcionan las cosas y por qué Dios no está haciendo algo al respecto. Porque creo que el problema no es necesariamente que nos pasen cosas malas. Creo que el problema es que a veces parece que Dios no está ni enterado de lo que nos está pasando. Y ese es el problema de David. ¿Por qué, Señor, dice David, estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Se supone que tú defiendes al bueno y en el tiempo en el que el malo viene contra mí, tú te escondes y no estás. Yo hago lo bueno y entiendo que si hago lo bueno tú me defiendes y estás conmigo, pero el malo me está golpeando. El malo me tiene en el suelo con el pie en el cuello y tú no estás. Y hace una defensa acerca de su percepción y presenta cuál es el comportamiento del malo, esperando una respuesta de Dios del por qué no haces algo cuando tú lo estás viendo. Y lo primero que David dice en el verso 2 es: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Entonces David expresa que el malo persigue al indefenso y luego hace una expresión que parece de venganza, pero realmente es un clamor de justicia. Si el malo persigue al pobre, yo quiero, Señor, que sea atrapado, es decir, el malo, en los artificios que él mismo ha ideado. Si el malo se comporta como el malo, Señor, tú castígalo. Ahora, eso no es necesariamente venganza, sino más bien un clamor de justicia. Que el malo sea atrapado en la misma red que ha ideado para lastimar al bueno, no es venganza, es justicia. Después de esto, de este clamor de justicia, un tanto con olor a venganza, David hace una lista de 6 acciones. 6 acciones que el malo hace, que hacen evidente lo que hay en su corazón. Y desde luego David trae esto al presente o al tema, porque David dice, mira lo que está haciendo el malo y tú, Señor, no estás haciendo nada al respecto. ¿Cuáles son esas 6 acciones que describen la conducta de los malos y que afloran la condición de su corazón? Ahora, antes de entrar a esos 6 ejemplos, yo quiero que tú no lo veas únicamente como la descripción de algo ajeno a nosotros, del corazón de un malo, sino que tú lo veas desde una perspectiva de ¿qué pasaría si la descripción que viene a continuación es una descripción de lo que está pasando en mi corazón? Porque automáticamente cuando hablamos del malo, pues en teoría todos los que estamos aquí nos tendríamos que descartar. Sin embargo, lo que yo quisiera es que pusiéramos atención en las descripciones del corazón malo y que pusiéramos a consideración nuestro propio corazón y actuar. No sé que el día de hoy tengamos una gran sorpresa que realmente nos estamos comportando como el malo que David está describiendo. O que estemos buscando las cosas que el malo busca que David está describiendo aquí. Porque bíblicamente, o en esa lógica bíblica, el bueno tendría que estar buscando y haciendo lo opuesto a estas 6 cosas que vamos a mencionar. Entonces tú tendrías que evaluarte a la luz de la oposición, de la parte opuesta a cada uno de estos 6 puntos, ¿de acuerdo? No te descartes, sino pon tu corazón en juego. Yo lo hice con el mío, tú hazlo también con el tuyo.
¿Cuáles son estas 6 cosas que reflejan el corazón del malo y sus acciones? Número 1, y como pareciera que siempre aparece a la cabeza, la codicia. Versículo número 3 del Salmo 10. La codicia. Porque el malo, dice David, se jacta del deseo de su alma. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Está describiendo el corazón del malo. Para David, el malo, el que tiene un mal corazón, es aquel que hace alarde de su ambición. ¿Recuerdan un poco la actitud de Nabucodonosor cuando él está en la terraza de su palacio y él mira a lo lejos y él hace un reconocimiento de sí mismo acerca de lo que él había conseguido? ¿Te acuerdas de esa parte? Y ve los palacios que obtuvo con su prosperidad, su fuerza, su grandeza, y él comienza a evaluar todo lo que él había hecho y hace un alarde de su ambición. Hay gente que hace alarde de su ambición. Yo estoy aquí porque he sido ambicioso. ¿Por qué no me he dejado intimidar ante nadie? ¿Por qué me he esforzado? ¿Por qué he permanecido? Hacen alarde. Y lo que yo obtengo lo obtuve porque me pertenecía. Simplemente fui con él. No es mi culpa que yo, siendo un tiburón, nade entre peces pequeños. Aquí el que no es ambicioso no es culpa mía. Dios me puso aquí para arrebatar lo que es mío. El malo se jacta de los deseos de su corazón. Hace alarde de su ambición, de su falta de saciedad para contentarse con algo, sino que él siempre quiere más y va detrás de más cosas. Y él hace alarde de eso. Dice que alaba al codicioso y desprecia a Dios. No solamente lo hace, sino que alaba al que lo hace también. Aconseja a otros hacerlo igual. Y a los que siguen el camino del Señor los desprecia. Es un mediocre. Eligió la fe porque es débil de mente, es débil de corazón. Prefirió refugiarse en su religión. Es un fracasado y etcétera, ¿no? Y alaba a los que son codiciosos. Hijo, tú tienes que tomar, es tuyo, tú ve por él, tú puedes, eres un tiburón, ¿no? Y el niño de 12 años no entiende muy bien a qué habla su papá, ¿no? Si te pegan, tú pega. Si te hacen, tú haz, tú no te dejes. Y se siente orgulloso cuando sus hijos toman esa actuar. Es mi hijo, bien, se parece a su padre, son bien. Hace alarde de su ambición. Bendice al codicioso, al que va por más, y menosprecia al Señor. Ahora mira, David era un rey con muchas riquezas. Porque a veces nos perdemos en las riquezas de su hijo Salomón. Pero la realidad es que David era una persona también muy rica. David era una persona tan rica que muchas de las cosas que Salomón usó para construir el templo, David ya las tenía listas. David era una persona muy próspera en cuanto a su reino. Pero David nunca usó las riquezas para satisfacer sus propios deseos. Y su hijo sí. David dice que el malo bendice y desprecia. Bendice el codicioso, desprecia a Jehová. Y esas dos palabras, bendecir y despreciar, respectivamente significan arrodillarse y menospreciar. Es decir, que el codicioso se arrodilla sobre un codicioso mayor que él, como alguien que es digno a quien imitar y como él debería de ser. Y cuando ve a Jehová, lo ve como menospreciable, el camino del Señor.
Entonces ese hombre que es codicioso, esa mujer que es codiciosa, en lugar de seguir los caminos del Señor, son menospreciables para ellos, sino que más bien va sobre los exitosos, los poderosos, los que han escrito libros acerca del secreto de cómo tener 100 empresas, y va sobre detrás de ellos. Y lo que él dice lo toma como una verdad, pero las cosas de Dios son menospreciables. Si lo dice alguien que es exitoso en las finanzas, es cierto, pero si le dice Dios, menospreciable. Los hombres malos ven como un modelo imitable y deseable al codicioso. Nosotros vemos a David danzando delante del Señor en humillación a Él, y luego vemos a un hombre rico danzando en su yate en un mar del Caribe, y las personas normalmente no quieren ser como David, quieren ser como el codicioso. La codicia convierte en despreciable todo lo demás. La codicia hace despreciable todo lo demás. Para el codicioso lo único que vale es lo que él desea, pero todo lo demás es menospreciable. Ese es el corazón malo. El que al considerar entre los caminos del Señor y los caminos del codicioso, él elige el camino del codicioso. Ahora, tú recuerda que debes de evaluarte desde la otra contraparte. Es decir, que en teoría bíblica, la lógica bíblica, tú tendrías que anhelar los caminos del Señor y menospreciar al hombre rico lleno de joyas que está bailando en su yate. En teoría. Versículo 4 del Salmo 10. Orgullosos. El malo, por la altivez de su rostro, que es una frase sinónima de orgullo, ¿qué es lo que hace ese malo? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, la razón del por qué este malo no busca a Dios y por qué Dios no está presente en ninguno de sus pensamientos es porque él es orgulloso. Y cuando yo vi esa mezcla, es decir, el no buscar a Dios y no tener presente a Dios en mi mente y que el Señor lo mezclara con el orgullo, yo me puse a pensar ¿por qué? ¿Por qué Dios mezcla al malo como orgulloso en sinónimo o en comparación con un malo que no tiene a Dios en sus pensamientos ni le busca? Porque podría haber muchas razones del por qué una persona no busca a Dios ni le tiene presente en sus pensamientos. Sin embargo, Dios lo relaciona con el orgullo. Y creo que va más hacia el punto en el que someterse a Dios es sinónimo de humillación. Porque es ponerse debajo de la autoridad de Dios, es un sometimiento. Y el orgulloso no quiere someterse a nadie, ni a nada. Entonces el orgulloso sabe que buscar a Dios y tener a Dios en sus pensamientos sería humillarse y sujetarse a Él. Por eso el orgulloso no quiere. Ni siquiera quiere pensar en eso. Porque el malo sabe que si piensa en Dios, terminaría obedeciéndole. Entonces ni siquiera quiere tener la idea de Dios en sus pensamientos, la hace a un lado simplemente, y mucho menos quiere buscar a Dios, porque él sabe que ese camino lo va a llevar a la sumisión y a la humillación, y el orgulloso no quiere hacer eso. Porque el orgulloso tiene un corazón duro que no se doblega ante nadie. El orgulloso no cede. El orgullo es un gran obstáculo en nuestro corazón. El orgullo impide pedir perdón, el orgullo impide perdonar, el orgullo impide humillarte, el orgullo impide muchas cosas. Siempre que Dios habla acerca del orgullo, habla de altivez de rostro o de cuello erguido. Un rostro hacia arriba, como un rostro retador. Porque un rostro humillado es alguien que te ve de abajo hacia arriba.
Pero alguien que te ve así, ¿qué te está diciendo? ¿Qué, tú qué? ¿No? Es un rostro orgulloso, cuello erguido. Porque un símbolo de humillación es inclinar la cabeza, pero el que tiene el cuello erguido, él no la inclina ante nadie, no se somete. No hay nadie que lo doblegue. Él no obedece a nadie, él hace sus propias leyes, es inquebrantable. Él es un triunfador, es un revolucionario. Y nadie lo entiende. Pero la realidad es que David dice, él es malo, porque es orgulloso. Escucha esta frase que habla acerca del orgullo. Escucha. El orgullo es un vicio que se adhiere de modo tan firme a los corazones de los hombres que si pudiéramos ver cómo son quitadas sus faltas una a una, como un pétalo o como pétalos a una rosa, sin duda el orgullo sería el último pétalo y el más difícil de arrancar. Wow. Eso significa que el orgullo es cosa seria, hermanos. El rostro altivo, el cuello erguido es situación seria. El orgullo es el pecado más secreto, sutil y solapado en el corazón del hombre. El orgullo es el pecado más secreto, sutil y solapado en el corazón del hombre. Y David se lo atribuye al hombre malo, porque en teoría el bueno no es orgulloso. El bueno es humilde. Número 3, verso número 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Bueno, no suena raro. Tus juicios, está hablando con Dios, tus juicios, Señor, los tiene lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. Este fue el primer pasaje con el que me llevé la primera sorpresa. Porque cuando yo leí sus caminos son torcidos en todo tiempo, creo que la mayoría de nosotros entiende que torcido tiene que ver con algo que es malo delante de Dios, ¿no? Esta persona ya se torció, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que ya se alejó del Señor, ya está viviendo fuera de su voluntad, ya está comenzando a hacer lo malo, esto ya se torció, ya no es recto, como una oposición a lo que es torcido. Sin embargo, me dio un tanto de curiosidad porque otras versiones lo traducían de forma diferente. Y entonces comencé a investigar. Bueno, resulta que la palabra original que se traduce por torcidos, la palabra correcta o la frase que tiene esa palabra original es una espiral ascendente al éxito. Eso significa torcido. No significa algo que es malo, ni algo que es pecaminoso, sino habla de algo que tiene una espiral ascendente al éxito. Otras traducciones, la traducción lenguaje actual dice, siempre les va bien en todo lo que hacen. Nosotros estamos leyendo sus caminos son torcidos en todo tiempo y decimos, sí, para que se les quite, porque son malos. Pero no, la realidad es que traducción lenguaje actual dice, siempre les va bien en todo lo que hacen. NBI traduce como, sus empresas son siempre exitosas. Nueva Traducción Viviente lo dice, prosperan en todo lo que hacen. El entendimiento correcto sería, siempre tienen una espiral ascendente al éxito. ¡Wow! Y cuando yo leí eso dije, ¿qué? Yo estaba a gusto con lo de sus caminos torcidos, ¿no? Esto ya no me está gustando muy bien. Porque David está diciendo, los malos siempre les va bien. A los malos siempre sus empresas son exitosas, los malos prosperan en todo lo que hacen, los malos siempre tienen una espiral ascendente al éxito. Tu palabra la tienen muy lejos de su vista, pero bueno, eso es circunstancial porque a todos sus adversarios desprecia.
¡Wow! Y cuando yo lo vi así, yo estaba leyendo una descripción de lo que para el mundo hoy significa éxito. Ahora, lo peligroso en esa situación es lo que muchas personas buscan, incluyendo muchos creyentes. Que todo les salga bien, que sus empresas sean exitosas, que tengan una espiral ascendente al éxito y dirían, wow, entonces Dios sí es justo. Pero la realidad es que eso le pasa al malo, no al bueno. Porque entonces al bueno nosotros tendríamos que entenderlo como a la otra parte. Al bueno siempre todo le sale mal, al bueno siempre sus empresas fracasan y el bueno siempre está en una espiral descendente al fracaso. Y yo tuve el mismo silencio que ustedes están teniendo ahora. David está describiendo a un hombre exitoso de nuestro tiempo. Piensa en cualquier hombre exitoso, tú ponlo en esta clasificación y es él. Es esto que David está diciendo. Un triunfador, próspero, empresario, rico, fuerte, que no hay quien pueda igualarlo, menosprecia a todos sus adversarios, se burla de los demás que quieren competirle porque él es exitoso, no tiene rival. La pregunta aquí sería, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque para él llegar en esa espiral ascendente tuvo que haber dejado algo en el camino. Y el mismo salmo, el mismo pasaje lo dice. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Ese es el precio que él pagó. Tus juicios, tu palabra, la obediencia a lo que tú dices, la tiene muy de lejos. Eso significa que la obediencia pesa. Si soltamos la obediencia y los mandamientos del Señor, vamos a poder subir. Pero si abrazamos la obediencia a sus mandamientos, vamos a comenzar a bajar. David dice, yo no entiendo eso, Señor, porque en teoría bíblica, la lógica bíblica dice que si yo te obedezco, yo tendría que ir en esa espiral. Pero la lógica práctica del mundo me dice que no es así. Por muchos pasajes como este, y en esa conclusión que yo hago de la obediencia, del peso, del éxito que asciende en desobediencia, creo, puedo llegar a la conclusión, a mi parecer, por lo que veo allí, que es imposible ser exitoso en el mundo y ser exitoso en el reino de Dios. No se puede. No se puede. Para triunfar en uno, necesito fracasar en el otro. Para ganar uno, necesito perder el otro. Para amar uno, necesito aborrecer el otro. Porque es la misma instrucción que Jesús nos da. Nadie puede amar a dos señores. Tampoco tendría que resultarnos sorpresa, porque es lo que Dios mismo enseña. Si tú quieres amar a Dios, prepárate para una espiral descendente al fracaso terrenal. Pero si tú quieres obedecer a Dios, ese será. Si tú quieres desobedecer a Dios, si tú prefieres el espiral ascendente al éxito, olvídate de sus mandamientos. Eso significa que su palabra no te va a servir para obtener éxito en esta vida. No. Si tú quieres ser exitoso en este mundo y tú tomas este libro, y tú lo usas para querer ser exitoso, no te va a servir. Si tú quieres ser exitoso, necesitas tirar este libro a la basura. Si tú quieres ser rico y tener una espiral ascendente al éxito, necesitas quemarlo. Si tú quieres ser próspero, no tener rivales, ser único, vencer a la competencia, necesitas que este libro arda. Si tú amas este libro,
prepárate para el fracaso. Elige, puedes elegir. Ahora, David eligió amar el libro. Y él no entendía lo que estaba pasando. Señor, yo he amado el libro. ¿Por qué no me va bien a mí? Por eso David está preguntando, ¿por qué? Ahora, si tú tienes esa duda, pues bienvenido al club de los incomprendidos de David. Pero al mismo tiempo, creo que esto también te está dando luz, ¿no? Porque si lo que tú buscas es éxito, te equivocaste de lugar. Te equivocaste de Señor y te equivocaste de principios. Porque este lugar, este libro y este Señor te van a llevar al fracaso terrenal. Número 4, arrogantes. Sé que es difícil asimilar eso, pero intenta ir al otro punto, ¿no? Versículo número 6, porque todavía no acaba. Salmo 10, verso 6, dice en su corazón, ¿de quién está hablando David? ¿Del malo? El malo está pensando dentro de él, en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. ¡Wow! Mira la manera de pensar del malo. No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. En otra traducción, la NBI me fascinó cómo lo traduce. Porque tal vez no entendemos mucho movido jamás, infortunio, cosas, palabras raras. Pero escucha lo que dice la NBI. El malo se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Y la iglesia dice, amén, ¿no? ¿No te suena a muchos discursos dentro de la iglesia? Nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Sin embargo, es lo que piensa el malo en su corazón. O sea, aquí falló. Porque pareciera ser el deseo de todo creyente. Sin embargo, David atribuye este modo de pensar al que tiene corazón malo. El malo piensa en su mente, cree en su corazón, nada me hará caer. El malo está seguro, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Y aquí me llevé la segunda sorpresa. Porque al mismo tiempo el pasaje me preocupa también. Porque pareciera ser que esas tres frases, nunca caeré, seré feliz y no tendré problemas, parece ser que es el anhelo de muchas personas que vienen a las iglesias en busca de Jesús. Y eso me preocupa. Me preocupa porque al parecer las personas están viniendo a buscar en Jesús lo que pueden encontrar en el mundo. Es un falso concepto de ideas. Creo que no hay forma más arrogante de pensar que no me va a pasar nada, buscaré mi felicidad a toda costa, todo me saldrá bien. Y mira, creo que muchas personas están perdiendo su tiempo porque vienen a la iglesia a buscar seguridad, felicidad y bienestar. Seguridad, felicidad y bienestar. Pero resulta que David dice que eso es algo que el malo ya tiene sin Dios. Entonces la gente está viniendo a buscar en Jesús lo que solamente el mundo les puede dar. Porque si tú quieres seguridad, si tú quieres felicidad y bienestar, eso no es algo que Jesús pueda ofrecer desde el punto de vista terrenal.
Hermanos, hay que hojear el Nuevo Testamento y saber que todos los que siguieron a Jesús no obtuvieron ninguna de esas tres cosas. ¿O qué de los discípulos verdaderamente pudo tener seguridad para su vida? Crucificados, decapitados, aserrados, desmembrados, despedazados, comidos por leones, asesinados con flechas, quemados en una hoguera. ¿Le sigo? Puedo seguir. Eso es seguridad. Felicidad a toda costa. Odiados, despreciados, mal vistos, humillados, perseguidos, golpeados, abusados, expulsados. ¿Seguimos? Todo me saldrá bien. Dios me pide hacer lo que no quiero, lo que yo quiero, Él no me deja hacerlo, me castiga cuando lo hago, no me da necesariamente lo que yo quiero cuando lo obedezco. Me manda a donde no quiero ir, a donde yo quiero ir, Él me restringe, me dice que hable cuando no quiero, me dice que me calle cuando quiero hablar. Todo me saldrá bien. Ese es el pensamiento del malo. David se lo atribuye al malo. Las personas vienen a buscar delante de Jesucristo lo que podrían tener únicamente alejándose de Él. Si una persona viene a buscar delante de Jesús seguridad, felicidad y bienestar, y viene a Cristo, está eligiendo mal. Porque esas son cosas que tú puedes obtener alejándote de Él. Corre lo más lejos que tú puedas de Él. Porque con Él no vas a obtener eso. Y David lo está diciendo desde la experiencia propia. Es como, Señor, yo ni me siento seguro. Hablando terrenalmente, sabemos que en el Señor estamos seguros. Pero hablamos de una cosa terrenal, lo que estamos viendo. David dice, ni me siento seguro, ni soy del todo feliz. ¿Y por qué quién puede ser feliz después de que su hijo murió por el pecado de él? Y luego se convirtió en asesino matando a otro hombre, y más asesino matando a soldados, que él envió a matar por matar a ese. Que indujo a un hombre a alcoholizarse para ocultar el adulterio que había hecho con su esposa. ¿Quién puede ser feliz después de eso? ¿Quién puede ser feliz después de que uno de sus hijos abusa de otra de sus hijas? Y de que el mayor se revela a él, Absalón. Y luego él mata al otro de sus hermanos. Y alguien puede decir, uy, pues qué familia tan cristiana, ¿no? Y David dice, oye, nada está pasando en mi vida como dice allí. No estoy seguro, ni soy feliz, ni todo me ha salido bien. Pero amo su ley con todo mi corazón. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Boca hiriente, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Qué descripción hace David del malo, de su boca, de lo que habla? David sabía que la forma de hablar de una persona delata lo que hay en su corazón. De hecho, en la lógica bíblica, el corazón está conectado directamente a la boca. Lo que una persona habla es lo que tiene en el corazón, y lo que esa persona tiene en el corazón es lo que habla. Bíblicamente, el corazón no está conectado al cerebro y luego el cerebro a la boca, sino que el corazón tiene un acceso directo a la boca. Y David dice, ellos lo que hablan es malo. Maldición, engaño, fraude, vejación, maldad. Y la única razón de que en la boca de una persona haya maldición, engaño, fraude, violencia y maldad es que en su corazón haya maldición, engaño, fraude, violencia y maldad. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca.
David dice, Señor, en todo he contenido mis dichos para no pecar contra ti. Y el malo, cada vez que abre su boca, sale maldición, engaño, fraude, violencia y maldad, y todo le sale bien. Y a mí todo me sale mal. Engañadores, verso 8 al 11. Engañadores. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. Está describiendo al malo. Tú imagínate esa acción. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Él piensa, Dios nunca va a ver lo que estoy haciendo. Ahora, yo resalto dos cosas aquí del malo. Número 1, es un cobarde. Número 2, es un tonto. No sé si estén de acuerdo conmigo. Número 1, es un cobarde porque el malo no se buscó otro malo a su altura para abusar de él, sino que el malo buscó al inocente, al desvalido, al pobre y al desdichado. ¿Por qué no se buscó otro fuerte como él? El malo es un cobarde porque siempre busca al que es inferior a él para lastimarlo. Y número 2, es un tonto. Y es tonto porque cree que Dios nunca se da cuenta de lo que hace. ¿Cómo termina el verso 11? Dios ha olvidado, como Dios no se va a acordar de eso. Número 2, Dios ha encubierto su rostro, es decir, a Dios no le importa lo que pasa aquí. Y número 3, Él nunca lo va a ver. Dios no se va a acordar de él, porque es lo suficientemente bueno para que cuando yo muera Él me perdone. No se va a acordar de eso. Además, a Dios ni siquiera le importa lo que pasa en el mundo, porque si le importara, el mundo no estaría como está ahora. Hay quien puede decir, si a Dios le importara nuestro país, no hubiera permitido que más de 1000 locos sicarios con armas largas hubieran atemorizado toda una ciudad como Culiacán, ¿no? Y los creyentes en Culiacán pudieron haber estado preguntando, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? A Dios no le importa lo que pasa aquí. Es el pensamiento del malo. Y además, Dios nunca se va a dar cuenta de lo que yo hago. Es un pensamiento recurrente en el hombre que ha caído. Cuando Adán cayó, él se ocultó de Dios. Y cuando Dios de forma irónica dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán atrás de una varita escondido, ¿no? Dios no me ve. Como cuando juegas escondidillas con tus hijos. Ok, yo te busco, hijo, y tu hijo, sí, se ríe, como diciendo, nunca mi papá me va a encontrar. Y tú cuentas y se pone atrás de la cortina y se le ve de las rodillas hacia abajo, ¿no? Encuéntrame, papá, jiji, se ríe, ¿no? Hijo, no tienes que hablar, ¿no? Oh, pero él está segurísimo que no lo vas a encontrar, que no lo estás viendo. Y escuchas sus risas a kilómetros. Mira, así de ridículo como esa escena es el hombre queriéndose ocultar de Dios. Igual. Tal vez Dios no se dé cuenta de esto, tal vez Dios no vea esto. O si apago la luz, yo creo que Dios ya no va a ver. Y si cierro la puerta y pongo seguro, Dios ya no va a ver. Y si le borro el historial, Dios ya no va a ver. Si elimino los mensajes, Dios no lo va a saber. Y se te ven de las rodillas hacia abajo.
¿Cómo termina David? Verso 12. Como él no podía entender lo que él mismo está trayendo a su alegato delante de Dios, David hace 3 peticiones. Ahora tú colócate en el lugar de David y en medio de todo esto, de cómo el malo le está yendo bien, espiral al éxito, todo funciona bien, a pesar de que habla mal, a pesar de todo lo que vimos. Si tú pudieras tener la posibilidad de pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? ¿Qué es lo que pide David? Verso 12. David le dice a Dios. Número 1, levántate. Es lo primero que le pide a Dios. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Luego hace una pregunta, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Porque ahora David no entiende si el malo le está yendo tan bien, ¿por qué no eso lo impulsa a buscar a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, y él mismo da la respuesta. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y David responde, porque en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Y eso significa, nunca lo vas a descubrir. El malo desprecia a Dios porque el malo cree que Dios nunca lo va a descubrir. Pero luego David dice, pero tú lo has visto. Tú ya lo viste. Porque miras el trabajo y la vejación, significa abuso. Porque miras el trabajo y el abuso para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Segunda petición, quebranta tú el brazo del inicuo. Tercera petición, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Levántate, quebranta y persigue. En apariencia, pudiera no tener mucho la petición que hace David. Sin embargo, es una petición muy aventurada de parte de David. Nosotros sabemos que David fue un hombre de guerra siempre, ¿cierto? Y que en muchas de las formas en cómo él se acerca a Dios lo hace en esa dependencia de jefe sobre soldado y toma ciertas figuras o imágenes de lo que sucede en medio de una guerra. Este es el caso. Con esas 3 palabras de forma específica. Levántate, quebranta y persigue. Esas 3 palabras eran usadas en medio de una guerra. La primera, levántate, habla de un grito de guerra que se hace para que otros vengan a pelear juntos. Es como vamos a pelear, pero vamos a hacerlo juntos. Eso es levántate. Y en medio de una guerra, el general decía, levantémonos o levántate, y mencionaba el nombre del pueblo que fuera. Como, levántense espartanos, ¿no? ¿Qué significa ese grito? Todos los espartanos vengan y peleemos juntos. Entonces cuando David le dice a Dios, levántate, oh Jehová, alza tu mano, ¿qué está diciendo? Ven, pelea conmigo, yo quiero pelear contigo, peleemos juntos. Él está invocando a Dios a que venga con él para ir a pelear. Ahora aquí la pregunta sería, ¿contra quién vamos a pelear, David? ¿Contra el malo? David está llamando a Dios para que él venga a pelear contra el malo y pelear juntos. Luego la segunda palabra que David usa es quebranta. Quebranta tú el brazo del inicuo. Y aquí son figuras como metafóricas, figuras poéticas. Porque quebranta y brazo, comencemos por brazo. Brazo de inicuo habla de la fuerza del malo. Siempre un brazo habla de fuerza. Cuando nosotros queremos decir, mira mi fuerza, enseñamos el brazo. David está diciendo a Dios, Señor, quebranta el brazo del inicuo, es decir, rompe la fuerza del malo. Y la palabra quebranta significa rompe un hueso como un palo. Eso significa. Como
Bueno, voy a ejecutar bien mi ejemplo, porque si no va a sonar un poco violento, sicario, ¿no? ¿Has escuchado cuando un palo por alguna razón se rompe? ¿Cómo truena? ¡Pah! Es la alusión que David está trayendo al ejemplo, solo que lo está aplicando sobre la fuerza del malo. Lo que sea que resulte ser su fuerza, o en lo que sea que el malo confíe y que lo tome como su principal fortaleza, David le dice a Dios, rómpela como un palo, sin esfuerzo. Porque cuando él habla de romper el brazo, tampoco significa o nuestro esfuerzo por romper una viga, ¿no? Sino habla de cómo se rompe un palo con las dos manos, o sea, sin fuerza, rómpelo, hazlo pedazos. Mira, David estaba un poco enojado con el malo, ¿no? Y luego finalmente dice, persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Y esa figura tiene que ver en el término de una batalla, cuando el ejército ya había vencido y los derrotados huían. Había dos decisiones. Primera decisión, dejarlos huir. Segunda decisión, ir detrás de ellos y no dejar vivo uno solo. Y eso dependía mucho de la ofensa que había cometido el otro pueblo. Si el otro pueblo no había sido tan ofensor o no había dañado tanto a nuestro pueblo, se daba la indicación de déjenlos ir. Son inofensivos, cometieron un error, déjenlos ir, hay que perdonarles la vida. Y los dejaban escaparse por los montes. Pero cuando ese ejército había dañado a nuestras familias, a nuestras esposas o a nuestros hijos, la instrucción era, no queda uno solo vivo. Y cuando ellos huían, los soldados salían detrás de ellos y los perseguían y mataban hasta el último que quedaba. ¿Cuál de las dos alusiones tú crees que es la que David está haciendo aquí? Es el malo te ha ofendido grandemente. Lo que el malo hizo no tiene restitución. Señor, persíguelos hasta que no haya ni uno de ellos, hasta que ya no haya maldad. Entonces, David está dando por sentadas varias cosas. Número uno, David está dando por sentado que David va a pelear con él, que está de acuerdo. Número dos, David está dando por sentado que Dios tiene más fuerza que el malo. Y número tres, David está dando por sentado que Dios, una vez que venga a juzgar al malo, no va a dejar a uno solo. Y a eso le llamamos justicia. David está apelando a la justicia de Dios. Sé que el malo ha obtenido la victoria y sé que el malo me ha humillado, dice David, pero yo voy a invocar a Dios y cuando Dios venga, Él va a pelear conmigo, va a romper al malo y no va a dejar a uno solo vivo. Por eso es la segunda parte de la justicia de Dios, este Salmo número 10. Finalmente, para terminar, una vez que David entiende esto y que considera el actuar de Dios respecto al malo, David termina haciendo una especie de declaración de adoración hacia Dios, pero en específico hacia su justicia. Y el verso 16 viene una frase que se repitió también en el Salmo 9. Y David trae nuevamente esa frase y dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. Lo que había dicho el Salmo 9. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes, ¿qué dice David? Oíste. Aquí es como si ya las cosas se equilibraran a la lógica bíblica. Cuando Dios es rey eternamente y para siempre, y en su tierra no va a permitir que se mantengan las naciones. Aquí naciones es sinónimo de malos. No es sinónimo de España, México, Francia, no. Sinónimo de malos. De su tierra fueron eliminados los malos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, habla de los buenos, y haces atento tu oído
para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin, con el objetivo de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Es decir, que el objetivo del por qué Dios establecerá su justicia es con el objetivo de que la violencia y la maldad desaparezcan. Eso significa que en algún momento Dios va a hacer desaparecer la maldad. Nuestra pregunta sería, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, esa es la gran pregunta. En Apocalipsis, cuando estaban y Juan veía las almas de aquellos que habían sido decapitados, ellos preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor, vengas nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta que debería de estar en nuestros corazones. No si Dios va a hacer justicia, sino hasta cuándo harás verdaderamente justicia. Pero el asunto aquí es que cuando Dios haga justicia, no va a quedar un solo malo vivo. No va a quedar uno solo de pie, ninguno. Por eso es importante las 6 descripciones acerca del corazón malo. Porque todos aquellos que tengan una parte de ese corazón no van a permanecer de pie. Todos los exitosos, los triunfadores, los ganadores, los orgullosos, los soberbios, los mentirosos, engañadores, no quedarán uno solo en pie. Y lo que ellos hayan obtenido y las fortalezas que hayan establecido, construido, altares a su desobediencia y arrogancia, no los van a mantener en pie cuando el día del Señor venga.